Las sesiones anteriores habíamos estado revisando las medidas de frecuencia, las medidas de asociación y las medidas de impacto o efecto, como también las pueden encontrar en la literatura. Y pues ya revisamos cuáles son los parámetros, los valores nulos para cada una de estas entidades, pero ahorita quisiera aprovechar estos minutitos nada más para decirles cómo obtenerlas ahora ya en SPSS sin que tengan que hacer todo el ejercicio manual. Digo, es importante que conozcan de dónde vienen esos resultados, pero si podemos hacerlos un poquito más fácil la vida, bueno, pues no está por demás. Todos sé que tienen muchas cosas que hacer y pues esta sistematización para obtener los resultados puede ayudarnos tanto en los protocolos como en el análisis que realicen de textos, artículos, documentos. Entonces, hay dos formas en las que ustedes van a poder eficientar la obtención de estos resultados. Una de ellas es a través de SPSS, que sé pues que la mayoría lo tienen disponible porque es algo que se está utilizando constantemente en las materias de la maestría. Entonces vamos a ver esta base de datos. Es una base de datos en realidad muy sencilla de una de las residentes que egresó este año de urgencias y ella lo que quería hacer era determinar cuáles eran las razones por las que los pacientes que llegan a urgencias con litiasis renal desarrollan lesión renal aguda. Entonces vamos a poner esta base de datos por acá. Tiene realmente variables muy sencillas, sobre todo los antecedentes, y principalmente ella lo que quería hacer era determinar si el tamaño del hito se asociaba con la presencia de litiasis renal. Entonces, vean, aquí nos ponen el folio, es la identificación del paciente, sexo, edad, sintomatología urinaria, si presentaron infección urinaria, la localización del hito, la presencia del desenlace, que era lesión renal aguda, el estadio, antecedentes como diabetes, hipertensión, lupus, cardiopatía, insuficiencia venosa, dislipidemia, arritmia, hipotiroidismo, epilepsia, VIH, datos de incontinencia urinaria o vejiga neurogénica, asma, hiperuricemia, IBUS de repetición y el tamaño del hito. Esas son todas las variables que ella incluyó. Entonces, para poder determinar aquí nuestras medidas de asociación, sobre todo, lo que vamos a hacer es irnos aquí donde dice analizar, estadísticos descriptivos, tablas de contingencia. ¿Qué pondrían ustedes en las filas? ¿Qué parámetro creen que debería ir aquí? ¿Exposición o desenlace? Desenlace. ¿Qué opinan los demás? Ah, no, en las columnas sería el desenlace y en las filas la Exacto. exposición. Sí, recuerden que si lo ponen de forma invertida, el resultado va a ser completamente diferente, porque ese PSS va a calcular otra cosa que no necesitamos. Entonces, en las filas vamos a poner siempre la exposición y en las columnas vamos a poner el desenlace. Entonces, vamos a colocar aquí en las columnas la presencia o no de lesión renal aguda y en filas, ¿cuál les gusta? ¿Qué creen que pudiera ser un factor importante para la presencia de lesión renal aguda en pacientes con litiasis renal? El que ustedes me digan. Solo es un ejercicio, no se angustien, no se agobien, no se La preocupen. diabetes. Ok, diabetes. Spoiler alert, ninguno es significativo, entonces Ujú. no pasa nada. Vamos a poner aquí, fijarnos que nos dé algunos valores, aquí que mencionen solo asintóticas y en estadísticos, que esta es la parte importante, le vamos a pedir chi cuadrado, porque sabemos que esta relevancia y esta asociación clínica también tiene que ir de la mano de la asociación estadística y le vamos a pedir que nos dé riesgo, que ya son nuestras medidas de asociación per se.
Le damos aquí en continuar, aceptar, y lo que nos arroja el SPSS es esta tablita. Nos dice que nosotros tuvimos 280 sujetos, en todo se pudo hacer esta revisión entre diabetes y lesión renal aguda, no tuvimos ningún caso perdido y nos saca nuestra tablita de 2x2. Entonces, vean por qué es importante colocar en las filas la exposición y en las columnas el desenlace, porque si no tendríamos resultados distintos. Y de esta tabla de 2x2 nos dice que calculó el chi cuadrado de Pearson, que es el que vamos a utilizar porque tenemos un recuento esperado en todos los casos mayor a 5. Entonces, cuando eso sucede, chi cuadrado de Pearson es el estadístico correcto. Aquí viene el valor de significancia bilateral, que es 0.267, y después nos habla de los riesgos, nos pone razón de ventajas para diabetes, para la corte de lesión renal aguda y para la corte de lesión renal aguda presente. Entonces, el valor para la asociación entre diabetes y lesión renal aguda es de 1.21. Este sería nuestro, ¿qué medida de asociación sería esta? OR. Este sería nuestro riesgo. En este caso estamos hablando de riesgo relativo, que fue lo que marcamos. Mi SPSS, como es una versión viejita, no nos da OR. El de ustedes posiblemente sí lo tenga. Entonces, esto lo que nos marca es riesgo de 1.215 con un intervalo de confianza que incluso ya lo calcula y eso también lo hace más sencillo, de entre 0.822 a 1.79. Entonces, ¿qué opinan de estos resultados respecto a el antecedente de diabetes y la presencia de lesión renal aguda? La primera pregunta es, ¿hay asociación o no hay asociación? No hay asociación, ¿no? Como nos dice Manuel, en realidad los valores están tocando la unidad y por lo tanto podemos decir junto con nuestro valor de chi cuadrado, que es de 0.26, que no hay significancia estadística y tampoco hay asociación clínica. Entonces, bueno, esta es la manera, solo quería mostrarles cómo pueden obtener su riesgo en SPSS. Tenemos otra manera de hacerlo que es a través de OpenEpi. Seguramente también esta página ya se las han mostrado, ¿cierto? ¿Ya la conocen? Bueno, Sí. entonces ustedes me van a ayudar. Vamos a revisar el ejercicio de la vez anterior, el que estábamos haciendo cuando vimos la sesión. Entonces déjenme ahora compartirles esta otra página. Y en teoría ahí ya están viendo el OpenEpi, ¿cierto? Sí. Entonces ustedes me van guiando. ¿Qué hacemos para calcular aquí nuestras medidas de asociación? ¿Dónde le pico? Nos vamos aquí a tabla de 2x2 y nos va a pedir que coloquemos los datos que pues previamente ya podríamos haber obtenido. Voy a utilizar los mismos del ejercicio previo, que son 9 aquí, 40. Este era el de cefalea, el de manipulación y ejercicio para el control de la cefalea. 34 y 14. Y le ponemos aquí en calcular, nos está diciendo que va a determinar además el intervalo de confianza al 95%. Entonces tenemos nuestra tablita de 2x2, nos da el chi cuadrado, que utilizaríamos esta primera columna, y el valor P de 2 colas, que es de menos de 0.001. Entonces aquí sí podemos ver
que tenemos significancia estadística, al menos inicialmente. En la parte de abajo nos habla de riesgos primero y después de OR. Este estudio en particular que estuvimos revisando era un ensayo clínico aleatorizado. Entonces vamos a utilizar los estimadores de riesgo, OR. Recuerden que lo vamos a reservar para estudios retrospectivos, sobre todo transversales, y casos y controles. Entonces nos da el riesgo en expuestos, que acá nos menciona que es de 18.37 y nos arroja también ya el intervalo de confianza entre 9.75 y 31.58. El riesgo no expuestos, que es de 70.83. Y si nos damos cuenta, pues es básicamente lo que habíamos obtenido en el cálculo manual, 18% para el grupo experimental y 71% para nuestro grupo control. Después nos habla del riesgo total y la razón de riesgo o riesgo relativo. Entonces, el riesgo relativo nos lo marca en punto 25, que es exactamente lo mismo que se obtiene al hacerlo de forma manual. Y la gran ventaja es que sin tener que utilizar estas fórmulas tan complicadas, pues nos arroja también el intervalo de confianza de entre punto 13 y punto 48. Además de ser, por lo tanto, estadísticamente significativo con un valor de P de menos de 0.05, esta intervención tiene además relevancia clínica, con una asociación entre la intervención y el desenlace, pero también pudiendo observar una reducción, en este caso, del fallo en el control de las cefaleas, prácticamente del 74%, que acá no lo marcan como reducción relativa de riesgo o reducción de riesgo relativo, también en punto 75. Y a partir de este valor, entonces sí podemos calcular pues algunas otras condiciones como nuestra diferencia de riesgo, que no es otra cosa más que la reducción absoluta de riesgo. Y ahora sí, calculamos 1 entre reducción absoluta de riesgo para la obtención de nuestro número necesario a tratar. Pues todos esos valores que la sesión anterior vimos de dónde provienen, los pueden ustedes ya determinar en esta tabla de manera muy sencilla, de manera muy fácil, para poder calcular esos valores. En caso de que fuera un estudio retrospectivo, transversal o casos y controles, pues lo que tendrían que observar es el OR con sus respectivos intervalos de confianza también. Pues bueno, estas son las dos maneras en las que ustedes pueden facilitar un poquito más la labor. No sé si tengan preguntas, algún comentario ya con esto. Ahora sí estamos cerrando el tema de medidas de frecuencia, asociación y efecto. Lo vamos a retomar porque en cada uno de los diseños metodológicos se emplean pues estas medidas y vamos nuevamente a revisarlo, pero ahorita en esta introducción general, no sé si haya preguntas, algún comentario, algo que ustedes quieran agregar. Nada, ¿todo bien? ¿Todo claro? Bueno, muy bien. Ahora, ya vimos que podemos determinar la asociación entre una variable de exposición o una intervención y el desenlace. Ahora lo que vamos a revisar es que asociación no implica necesariamente causalidad, como ustedes pudieron leer en el texto que tuvieron como actividad entregable. Estos resultados no significan de forma contundente que esta exposición o incluso que esta intervención esté generando el desenlace. Hay otros factores que pueden estar involucrados y hay algunos autores que han tratado de dilucidar cuáles son esos factores que se asocian con la presencia o no de un desenlace en particular. Tan es así que muchos de ustedes tienen estudios o proyectos de causa-efecto. Y pues justamente vamos a empezar a hablar de causalidad. Una de las condiciones para hablar de causalidad sí es asociación, pero les digo, no porque encontremos asociación necesariamente significa que vaya a haber una causalidad directamente relacionada con ese parámetro. Pues vamos a hacer un Kahoot, vamos a hacer un ejercicio para que pues repasemos este tema.
Voy a pedirles, por favor, que se agreguen a esta liga. Vayan a kahoot.it y van a poder conectarse con el código que aparece en pantalla en este momento. Bueno, creo que ya estamos todos. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Van a responder, ya saben que esto tiene que ver con respuestas correctas, pero también con velocidad. Por supuesto que hay una recompensa para el que obtenga el primer lugar, el que tenga el mejor puntaje va a tener la posibilidad de no entregar cualquiera de las actividades entregables de aquí en adelante. A lo mejor algún día por alguna situación pues no pueden realizarla, van a contar con este comodín para poder presentarlo en lugar de su actividad, ¿sale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Voy a dejarles la pantalla y espero que no haya ninguna situación porque a veces ocurren cosas con la tecnología. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, muy bien, pues ahí vamos. Este era analogía. Ahorita vamos a retomar los conceptos. Diana, para ti, ¿qué fue lo más importante? Ok, de la respuesta correcta es consistencia. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia con la fuerza. Ok, este es especificidad. Ok, la respuesta es gradiente biológico, que también hay diferencias con la fuerza de asociación. Ya lo revisamos. Gracias, Diana. En porcentaje personal, ¿quieres agregar? Adicional a la
Fuerza de asociación es la respuesta correcta en este caso. Ok, Erika se mantiene con el primer lugar. Nos faltan 4 preguntitas. Ujú. Ok. Entonces, antes de avanzar hacia el ejercicio que presentamos, ustedes deben explorar los datos. Su respuesta mostrar resultados con la adecuada calidad. Ok. Implica de que ustedes están haciendo el proyecto, de que están haciendo el 2 más y terminamos. están señalando el diseño metodológico personal de convenio el que definan bien los momentos de evaluación de las variables y la manera de evaluar el desempeño. También, antes de que queramos hacer el inicio, es definir cuáles son los Ok, ahora sí, la última. y a partir de ahí se puede identificar cuáles de esos puntos de corte se saldrían de los programas y eso haría que los identificaran como valores aberrantes y que posteriormente vamos a tener que verificar. Este proceso no está descrito en la mayoría de los libros o en la mayoría de los artículos. Debiera ser una obligación de los autores en señalarlo en el plan de análisis. Ok. Bueno, muy bien. Si los incluyeron, si no los incluyeron, si tenían datos relevantes, si los eliminaron o no los eliminaron. Esto habitualmente se debe a... ¿Quién será el primer lugar? Bueno, muy bien, Erika. Entonces tómale captura de pantalla, foto, lo que quieras, porque esto será lo que tendrás que subir cuando decidas aplicar tu beneficio. Me avisas para salirnos. ¿Ya quedó? Muy bien. Ok. Ay. Bueno, entonces se me hace que como lo revisaron la semana pasada, ya se nos olvidó un poquito la causalidad. Vamos a revisarla de nuevo, los conceptos más importantes. Y no sé si alguien quiera participar, alguien quiera presentar su tarea para ir revisando estos puntos, o yo la elijo al azar desde Classroom. No se agobien, entre todos vamos a ir contribuyendo. Si alguien quiere poner su tarea, ya tienen disponible la opción de compartir. ¿Quién dice yo? Después todos van a participar, ¿eh? No se agobien, todos vamos a ir revisando las tareas en conjunto. A ver, déjenme ver cuál tenemos por aquí. Estaba leyendo un artículo. Es un artículo de traumatología. En este artículo, lo que se pretende evaluar es cuál es el mejor abordaje para pacientes que tuvieron fractura de cuello femoral. No, nadie se anima. Y pues esto está en controversia.
alguna Yo vez no le tengo la mano. hacer este proyecto. A ver, pero yo sí los tengo, no se preocupen. Déjenme ver cuál podrá ser. A ver, vamos a revisar el de Ángeles, aprovechando que no está. Pretenden evaluar como desenlace la respuesta inflamatoria. Elaborar estudios con la respuesta inflamatoria y esta sería mayor en el abordaje lateral. Entonces, en este apartado de la omisión de covariables, entonces, vean las variables que se tomaron en cuenta por un ensayo clínico aleatorizado. Entonces, al evaluar la tabla, ¿no?, que contrasta las características basales de la población. Ahí ven la presentación de diapositivas o siguen viendo la pantalla con la página web. Ya Sí, se la ve la vemos. presentación. Ah, perfecto. Entonces, bueno, ¿quién me platica un poquito de causalidad? ¿Quién describió estos conceptos que vamos a revisar? ¿Y para qué? Bueno, no lo puse, pero creo que fue R.A. Fisher, ¿no? Algo es Fisher. Señor Ok. Fisher. Y pues nada más, bueno, como que en la búsqueda de tener información, pues ellos vieron que bueno, deben de existir diferentes circunstancias para determinar que algo causa específicamente una enfermedad de manera directa o indirecta. Entonces, como que, pues ellos dijeron, no, pues hay que determinar ciertos puntos para que se deben de evaluar para determinar si ese factor es el causante de la enfermedad. Ok, sí, tiene que ver con la manera de visualizar si una exposición se asocia con un desenlace, pero ¿quién fue? ¿De quién era el texto original? Bradford Hill. De Bradford Hill, ¿no? Entonces, Bradford Hill hace muchos años hizo pues realmente un texto analizando los parámetros que podían relacionarse con causalidad. E incluso él menciona, yo no quiero que esto sea una lista de cotejo, no quiero que sea realmente una forma de que los investigadores determinen siguiendo si cumple o no cumple, si existe o no causalidad. Es más bien un contexto general de situaciones que se deben de considerar antes de pensar que exista o no causalidad. Y él consideró 9 criterios, vamos a llamarles así, pero recuerden que esto ha cambiado con el paso del tiempo. Entonces, dentro de estos criterios, él mencionaba que tiene que ver con la fuerza de asociación. Y dentro de estos criterios, la fuerza de asociación es algo que seguimos utilizando constantemente. ¿Qué es la fuerza de asociación? ¿Cómo podemos nosotros observarla y explicarla? La diferencia es de menos 4. Y después, vean qué sucedió. ¿Con qué parámetro? Incluso de los que hemos revisado hasta el momento. Tiene un mayor valor de total en comparación con el anterior. Es cuando se presenta una enfermedad con ciertos factores atribuibles. O sea, es más fácil como determinar que hay una enfermedad cuando el paciente tiene esto, ¿no? Por ejemplo, el tabaquismo, pues cáncer pulmonar. Ok. Milton. ¿Podría ser con el riesgo relativo? Exacto, con el riesgo relativo. Muy bien. ¿Y Manuel? Algo que complemente lo que ya nos dijeron Lina y José. Iba a decir que con el riesgo relativo, pero también puede ser con el outrageous. Con el otro, ok, puede ser con cualquiera de los dos parámetros dependiendo del diseño metodológico de donde venga la información. Entonces, efectivamente, la fuerza de asociación es qué tan probable es que este desenlace se presente en sujetos que tienen cierta exposición en particular, como bien nos mencionaba Lina. Los ejemplos que colocan con mayor frecuencia en el texto, sobre todo, tiene que ver con los desollinadores, ¿no? De chimeneas
que tenían pues patologías importantes de escroto, específicamente cáncer de escroto, mucho más frecuentemente que los que se dedicaban a otras actividades. Entre más se presente ese riesgo en la población que tiene esa exposición, pues podemos hablar de una mayor fuerza de asociación. Aquí, entre mayor sea nuestro riesgo relativo o nuestro odds ratio, entonces más fuerza de asociación vamos a encontrar. No es lo mismo tener un OR de 1.1 que tener un OR de 50, ¿cierto? O un riesgo relativo de 50. Esto estará significando que se incrementa mucho más la probabilidad de presentar este desenlace en específico cuando está presente nuestra asociación. Entonces, eso es fuerza. Consistencia. Consistencia, como lo puso acá Ángeles, tiene que ver con esta asociación que yo estoy observando con cierta fuerza que tal vez en algún estudio ya pude obtener, se presenta de la misma forma en diferentes personas, lugares, circunstancias y momentos. Es decir, ¿a qué podemos atribuir la consistencia? ¿Cómo la podríamos observar? Ahora, ¿cuál es el impacto? ¿Qué es la consistencia de la asociación? ¿Cuál es el impacto que podría Que un ejemplo sería que una misma pregunta de investigación se ha respondido en diferentes lados. Exactamente, ¿no? Que se puede reproducir en otros Reproducir, sitios ajá. y que se obtienen los resultados, si no exactamente iguales, por lo menos pues parecidos a los que ya habíamos podido documentar con antelación. Después viene la especificidad y este es uno de los que se ha modificado a lo largo de los años. Aquí, por ejemplo, pues se menciona la especificidad como situaciones que van a llevar a un desenlace específico relacionados con la misma exposición. ¿Quién me puede poner un ejemplo? ¿O a qué se refiere la especificidad? la hipótesis era que el abordaje lateral era el más inflamado? Déjenme poner por acá, hay otra tarea que nos puede ayudar también a responder esto. Ay. Ahora, estos resultados que dicen El ejemplo podría ser el del tabaco, que ya se mencionó con el desarrollo de cáncer pulmonar. Ok, tabaco con cáncer pulmonar. Aquí, especificidad es un factor que influye específicamente en un desenlace. Ujú. También es cierto que el mismo factor puede asociarse a distintas enfermedades, pero prácticamente esas enfermedades tendrían que tener una base común. Si se dan cuenta, por ejemplo, el tabaquismo, pues no se asocia nada más a cáncer pulmonar, se asocia a un montón de cosas más, incluyendo otros tipos de cáncer, ¿no? Cáncer de vejiga, cáncer a nivel de vías respiratorias altas, cáncer de mama, etcétera, cáncer de colon. Entonces, especificidad, Bradford Hill mencionaba que solamente este factor podría influir en un desenlace particular. Les digo, últimamente esto se ha modificado, ahorita vamos a ver otros parámetros o los criterios de Rothman que nos hablan de que pues realmente ningún desenlace tiene una causa única, ni siquiera los que pensábamos antes de origen infeccioso, por ejemplo, en realidad tienen una causa única. Hay otros factores que se asocian a presentarlo o no. Después viene la temporalidad. Ese creo que es bastante sencillo. Aquí, ¿quién me dice a qué se refiere la temporalidad? Probablemente sea de los más fáciles de todos estos que nos mencionan. cuenta, pues, qué confianza van a tener ustedes en los resultados. Eso sería el ejemplo de la Pero que medición. se tiene que poner pues, al evento para que haya un desenlace, ¿no? Exacto, ¿no? Que la exposición tiene que ser antes de que ocurra el desenlace. Esto, sin duda, es uno de los datos y de los puntos más fuertes para identificar causalidad. Y es la razón por la cual en estudios, por ejemplo, retrospectivos, no podemos determinar causalidad con certeza. Para eso necesitamos estudios prospectivos, longitudinales,
que revisen efectivamente y de forma clara que el sujeto esté libre del desenlace al inicio de pues nuestro seguimiento y que esta exposición se dé antes de que el sujeto presente el desenlace de forma muy específica. Después viene este otro, que es el gradiente biológico, que se pudiera confundir con la fuerza de asociación, pero realmente la fuerza de asociación, como ya mencionamos, tiene que ver con parámetros que yo voy a obtener como riesgo relativo o radio y que entre más asociación exista, más grandes van a ser nuestros valores, más se van a alejar de su punto de no diferencia, que es el 1. El gradiente biológico más bien tiene que ver con cómo se va a relacionar la intensidad de la exposición con la probabilidad de que ocurra el desenlace. Volvemos a nuestro ejemplo de tabaquismo. No es lo mismo fumar un cigarro al día en el último año que haber fumado 30 cigarros al día por 30 años. El gradiente biológico es mayor y por lo tanto la posibilidad de que el desenlace ocurra, pensemos nuevamente en cáncer pulmonar, es más alto en este segundo grupo. Entonces, gradiente biológico es básicamente a mayor exposición, mayor riesgo de presentar el desenlace. ¿Algún otro ejemplo que me puedan dar aquí de gradiente biológico? Si hacemos eso, pues el tamaño de muestra será el correcto para el objetivo planteado. Entonces, ¿Algún otro que les venga a la mente de sus áreas de expertise? todo proyecto, De gineco, de medicina familiar, de geriatría. Bueno, sí, a lo mejor, por ejemplo, bueno, yo veo mucha infertilidad, ¿no? Pues es un gradiente, el gradiente biológico, la edad. A mayor edad, pues Ujú. mayor probabilidad de aneuploidias en los bebés y todo eso, ¿no? O mayor tasa de aborto. Ok, ese puede ser un buen ejemplo. En gineco se me ocurre también quizá mayor exposición a hormonas con mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchos ejemplos que ustedes seguramente en su práctica clínica van a poder dilucidar. Después viene la plausibilidad. La plausibilidad es que esto sea posible, prácticamente es a lo que se refiere, que existan mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos que realmente puedan explicar esta asociación. Plausibilidad, básicamente nosotros vamos a encontrarla cuando podamos responder a esta pregunta de que si el mecanismo que nosotros estamos digamos, achacándole nuestro desenlace, en realidad puede generar los resultados que estamos observando. ¿Y esto cómo lo vamos a encontrar? Pues prácticamente en la literatura. Nosotros ya sabemos que existen ciertos factores que se asocian con enfermedades específicas y por lo tanto lo que se conoce actualmente tiene que ayudarnos a explicar este desenlace que estamos visualizando con esta exposición y viene de la mano con coherencia. Coherencia nos habla de que realmente una conclusión causal no debe contradecir fundamentalmente el conocimiento que existe en la actualidad. Puede ser que encontremos el hilo negro y que lo que nosotros estamos observando venga a contradecir todo lo que se ha revisado, observado, visualizado en los últimos miles de años. Sí, pero la realidad es que es lo menos posible. Ustedes en sus proyectos seguramente cada que revisan más y más el tema dicen, uy, pues ya todo está escrito, ¿no? Realmente, ¿qué de nuevo voy a aportar? Y pues es porque toda esta información, la mayoría de las veces, pues ya se ha analizado con anterioridad. Entonces, plausibilidad es fisiopatológicamente se puede explicar este desenlace asociado con esta exposición y coherencia, lo que se conoce actualmente no se contradice por lo que yo estoy observando o por lo que yo estoy demostrando en este momento con mi diseño metodológico específico. Experimento, pues prácticamente nos habla de que es mucho más posible que ustedes encuentren causalidad cuando realizan estudios relacionados con experimentación, ensayos clínicos controlados aleatorizados, que por supuesto son prospectivos
Y analogía finalmente nos habla de que para resultados y exposiciones similares, pues vamos a tener un efecto también parecido. Aquí, pues algunos medicamentos, ¿no? El ejemplo que poníamos en el ejercicio del Kahoot. Bueno, si la talidomida condiciona ciertos desenlaces adversos en recién nacidos, pues seguramente habrá otros medicamentos o algunos otros efectos similares que puedan condicionar el mismo desenlace, ¿no? Entonces, bueno, estos son los 9 criterios de Bradford Hill, que recuerden, más que una lista de cotejo, pues son parámetros que tenemos que considerar al momento de que una asociación realmente podamos definirla y clasificarla como causal. Y pues antes de que se nos termine el tiempo, porque hoy se me pasó particularmente rápido la clase, vamos a ver una presentación muy breve también de causalidad, pero ya no nada más centrándonos en estos criterios de Bradford Hill, sino considerando algunos otros parámetros importantes. Entonces, déjenme rapidísimo empezar a compartir. No sé si tengan preguntas o algo más que quieran aportar respecto a nuestros criterios de Bradford Hill, cómo lo interpretaron ustedes. Algo más que consideren importante que no hayamos revisado. Esto lo van a seguir viendo más adelante, lo van a retomar en otras materias, pero bueno, sí necesitamos considerarlo desde el inicio. Entonces, bueno, hablando de causalidad, los criterios de Bradford Hill no son en realidad los únicos que se han descrito para determinar cuando una asociación es causal o no. Entonces, vamos a ver este ejemplo. De todos estos puntos que tienen en pantalla, la batería, el solenoide, el motor, la llave de encendido, ¿cuál consideran que es el factor más importante para que el auto pueda avanzar? Todos son importantes. Todos son importantes, ¿no? Posiblemente, pues se puedan hacer otras cosas, si falta, pues, no sé, a lo mejor el solenoide, pero particularmente que el coche avance, puede ser complicado. Entonces, justamente pensando en que todos los componentes de un proceso son relevantes, pues vinieron varios autores a tratar de hablar de causalidad, ¿no? Uno de los que inicialmente surgió y que todos revisamos durante el pregrado, sobre todo, fue el modelo de Koch. ¿Este modelo de qué habla? ¿Qué dice? ¿Alguien recuerda más o menos de qué va? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se hizo? ¿Qué trataba de explicar? Contrajo. Al azar elijan algún expediente, verifiquen que esa información en realidad es cosa y que sea lo que ustedes plasmaron en la. Ahora, ¿De qué iba este modelo? ¿Se acuerdan? con los valores altos, puede ser que sean factibles, Creo que era para la causalidad de enfermedades infecciosas, de que Exacto, un ¿no? microorganismo causa la enfermedad. Exactamente, ¿no? Koch decía, pues aquí vamos a hablar de enfermedades infecciosas. Entonces hay postulados muy precisos que se tienen que cumplir para que podamos hablar de enfermedades infecciosas. Primero, que el microorganismo se encuentre siempre en los casos que van a estar presentando la enfermedad. Segundo, que este microorganismo se pueda aislar en cultivo y que demuestre ser una estructura viva y distinta de otras que hay en otras enfermedades infecciosas también. Tercero, que el microorganismo que cultivamos de este sujeto enfermo pueda producir la enfermedad en animales de experimentación y finalmente que en estos animales de experimentación podamos recuperar el mismo microorganismo e identificarlo. Y todo parecía muy sencillo porque pues Koch mencionaba que cuando estaba presente este microorganismo se iba a presentar la enfermedad, pero la realidad es que sabemos que no siempre ocurre de esta forma. ¿Cuántos de nosotros no tenemos, por ejemplo, tuberculosis latente, ¿no? Está ahí el microorganismo Hoy es martes, ¿no le guardadito, tocaba deporte? pero pues realmente no presentamos la enfermedad tal cual.
Y a raíz de esto hubo otros autores que empezaron a determinar, bueno, entonces hay otras condiciones que se asocian a la presencia del desenlace, además de esta causa que sí tiene que estar presente y que se deben de considerar. Por lo tanto, nosotros podemos encontrar asociación en dos modelos posibles. El primero es el modelo de causalidad, que tal cual nos señala que una exposición directamente es la causa de un desenlace. Entonces aquí vamos a tener asociación causal, tal cual. Pero existen otros tipos de asociación que no son causales, donde, por ejemplo, el parámetro C y el parámetro E tienen una causa en común, que es X. En este caso, vamos a tener asociación porque es mucho más posible que tanto C como E se estén manifestando de la misma manera cuando tenemos esta causa presente, que es una causa común, pero no hay realmente una causalidad directa entre ellas. Hay asociación, sí, pero no hay causalidad. Por lo tanto, pues nosotros lo que queremos demostrar cuando hacemos un proyecto de investigación es sí, si existe asociación, pero también si esa asociación es causal o no. Existen ahí pues varios factores que se tienen que considerar y Rothman en este ejercicio de identificar pues todos esos componentes que se pueden asociar con un desenlace en 1976 estableció que realmente las relaciones entre causa y efecto son multicausales y definió tal cual a la causa como un acontecimiento, condición o característica que va a condicionar o que va a formar parte esencial para producir un efecto. Tenemos diferentes tipos de causa. Nosotros podemos encontrar algo que se llama causas componentes, causas suficientes y causas necesarias. Las causas componentes son todas aquellas que forman un conglomerado que constituye una causa suficiente. Causa suficiente es que todas esas causas que se aglomeran y cuando la causa está presente, el efecto o la enfermedad siempre va a ocurrir. Y finalmente, la causa necesaria es cuando este factor está ausente, el efecto o la enfermedad no puede desarrollarse. Entonces, esto suena un poquito complejo, pero vamos a ver que es realmente más sencillo cuando lo ponemos en ejemplos muy puntuales. Entonces, la causa suficiente, ya dijimos, es un grupo de condiciones y acontecimientos mínimos que inevitablemente van a producir el efecto y va a ser el resultado de la acción conjunta de varias causas componentes en las que tiene que haber una causa necesaria que forme parte de todas las causas suficientes de la enfermedad. Entonces, vean, la causa suficiente va a estar formada por varias causas componentes. José Milton, un ejemplo aquí de una causa suficiente con varias causas componentes que vea en su práctica clínica cotidiana. Me suena como si fuera un delirio que Ok, se compone delirio. diferentes factores, tanto precipitantes como predisponentes, que serían las causas componentes. Exacto. Y Un alguna del ejemplo conciso, una causa componente de delirio. dolor, Ok, otra. un desequilibrio hidroelectrolítico, o sea, Perfecto. ¿Alguna hiponatremia. otra? Este, mm, la edad ya muy mayor, no sé, 90 años, Ok, edad la avanzada. edad y de ahí, pues a lo mejor procesos infecciosos, días de estancia Ujú, hospitalaria, que le ujú, quitamos sus aparatos auditivos, sus lentes, ¿no? Entonces, todos esos ujú. forman una causa suficiente para darnos un efecto en particular. Entonces, ya vimos cuál es la causa suficiente, que es el conglomerado de causas componentes, pero ahora vamos a hablar de otra causa que es la causa necesaria. Entonces, vean, aquí nos marcan que tenemos causa suficiente 1, o sea, esto siempre va a llevar al efecto o al desenlace. Causa suficiente 2, que también lleva al efecto o al desenlace, y causa suficiente 3, que también lleva al efecto o al desenlace.
Todos estos que están en estos gráficos marcados con letras A, E, B, C, B son causas componentes. Entonces, la A es una causa componente, el E es otra causa componente, el D una causa componente más, C causa componente y B causa componente. De estos tres modelos para el mismo desenlace, ¿cuál será mi causa necesaria? Y recuerden que causa necesaria es cuando este factor forma parte de todas las causas suficientes y además cuando está ausente el efecto no puede ocurrir. Entonces, en estos ejemplos, ¿cuál será mi causa necesaria? La, El A, ¿por qué? porque está presente en todas las causas. Es Exacto, porque necesario está que presente en todas las causas suficientes. Tiene que estar presente para que el desenlace pueda ocurrir. Entonces aquí, Erika, un ejemplo de causa necesaria en un conglomerado de causas componentes para una causa suficiente. Se me ocurre, por ejemplo, una diabetes descontrolada. ¿Ok? Puede llevar a lo mejor a una nefropatía diabética. Muy bien, entonces, ¿cuál sería Este, nuestra causa necesaria? los descontroles de glucosa. ¿Ok? La diabetes descontrolada per se. ¿Y qué otras cosas se pudieran asociar a esa nefropatía diabética? ¿Qué otras causas componentes pudiéramos mencionar? A lo mejor genética, bueno, que tenga ¿Ok? antecedentes genéticos o familiares, eh, Ujú. también tenga asociada algo otra comorbilidad como hipertensión. Muy bien. La Y edad, quizá, ¿no? También podría ser. El estilo de vida, si hace o no hace ejercicio. Entonces, bueno, pues básicamente eso es lo que nos dice Rothman. Rothman nos dice que toda relación debe cumplir, perdón, toda relación causal debe cumplir con por lo menos tres criterios, de los que pues ya había hablado un poquito Bradford Hill. Primero, la temporalidad, eso sí es necesario. La causa tiene que preceder al efecto. Segundo, dirección, que la relación siempre va de la causa al efecto. Y tercero, asociación, que se entiende como la cuantificación del grado de relación que nosotros encontramos en esas dos variables. Por eso es que siempre determinamos si existe o no existe asociación estadística y clínica para después poder establecer si además de asociación hay causalidad. El efecto, Rothman lo define como un cambio con respecto a una situación previa o lo que hubiera ocurrido si no hubiera existido la causa. Y no nada más tiene que ver con el desarrollo de enfermedad. Ustedes pueden colocar en sus proyectos como desenlace presencia o no de la enfermedad, fallecimiento, complicación, curación. Hay muchos desenlaces que ustedes pueden considerar al momento de revisar causalidad. Y recuerden que una relación causal no es determinante, quiere decir que no necesariamente cuando esté presente el factor de riesgo se va a producir la enfermedad. En realidad, esto de lo que nos habla es del incremento o la reducción en la probabilidad de que ocurra un desenlace cuando está presente un evento previo, una intervención o una exposición. Y a fin de cuentas, pues tenemos que recordar que las causas no pueden ocurrir después de los efectos unicausales no existen ni siquiera en patologías infecciosas, por ejemplo, decíamos en tuberculosis, no porque tengas el bacilo ya vas a desarrollar la enfermedad, hay muchos otros factores que se relacionan. Y tampoco existen tiempos de inducción fijos. Cada sujeto puede presentar el desenlace en momentos diferentes, aunque los factores y aunque la exposición esté presente desde el inicio. Entonces, las características del modelo de Rothman son ninguna de las causas componentes es superflua, todas forman parte de poder presentar o no este desenlace. No exige especificidad, que es algo que Bradford Hill sí mencionaba. Aquí nos dice, realmente hay muchos factores que se pueden asociar con un solo desenlace y también un solo factor que se puede asociar con múltiples desenlaces. Una causa componente puede formar parte de más de una causa suficiente para el mismo efecto
Si una causa componente forma parte de todas las causas suficientes, a esa le vamos a denominar causa necesaria. Una misma causa componente puede formar parte de distintas causas suficientes para distintos efectos, es decir, para distintos desenlaces, y además dos causas componentes de una causa suficiente pueden tener interacción biológica. Y pues aquí es donde todo se complica porque ustedes tienen que considerar todas esas causas componentes, además de su causa necesaria, para hablar de riesgos de presentar cierto desenlace. En sus modelos o en sus protocolos, ¿dónde van a integrar todas estas causas componentes? Y le sacan la media, les va a dar la media entre el valor 1 y 2, o como sea que lo codifican. ¿En las variables? En la tabla de variables. ¿Y cómo les van a llamar ustedes? Covariables. Son las covariables o también tienen que encontrar si hay variables de confusión asociadas, ¿ok? Entonces, bueno, todas estas son importantes tenerlas en cuenta porque además de su modelo arquitectónico, tendrá que considerar todas esas variables que pueden formar parte de el desenlace, todas esas variables que se pueden asociar de una u otra manera con el desenlace que están investigando y las van a tener que analizar para determinar qué tanto contribuyen a que se produzca este efecto, ¿no? En el ejemplo que poníamos respecto a, bueno, ¿cuál de todos estos componentes es necesario para que el coche avance? Pues seguramente todos, pero quizá, no sé, el motor sea la causa necesaria, porque aunque todo lo demás esté presente, si el motor no está colocado o no está funcionando, pues no vamos a poder hacer que el coche avance, ¿no? Lo mismo ocurre con los desenlaces que ustedes están investigando y pues a partir de aquí vamos a considerar todos estos factores cuando pensemos en el diseño que vamos a implementar para nuestros proyectos. La siguiente sesión ya vamos a empezar a hablar de diseños específicos, vamos a empezar con con diseño de encuesta transversal, vamos a hablar de todo lo relacionado con los aspectos teóricos de encuesta transversal y después vamos a revisar artículos relacionados con ese diseño en particular, ¿vale? Y bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta, comentarios hasta acá, algo que quieran que retomemos en el último minuto que tenemos. Bueno, si les es posible, revisen otra vez este texto de Bradford Hill, que es muy interesante. Revisen un poquito acerca de pues esto que escribió Rothman en los 70s y traten de hacer una relación entre ambos textos para que cuando ustedes vayan generando el diseño de su proyecto o lo vayan puliendo, porque sé que pues ya lo tienen, puedan incluir estos criterios de causalidad y saber cómo van ustedes a determinar si esta asociación es causal o no. O incluso si tuvieran que pensar más adelante cuando ya tengan sus resultados en un diseño distinto para poder corroborar esta causalidad que surja de la asociación que encuentren con sus resultados previos, ¿vale? Y bueno, pues ya son 8:15, les agradezco muchísimo su presencia como siempre. No tienen tarea para la siguiente clase, pero sí revisen ensayo clínico para que vengan con muchas dudas y podamos pues explotar nuestros 60 minutos. Y pues nada, que tengan excelente tarde. Un gusto como siempre poder verlos. Nos vemos la semana siguiente. Bye. Gracias. Bye. Nos vemos. Para variables, hojas de